Muy buenos días, estimado ingeniero Mario. Es un gusto poder tener una entrevista con usted. Conscientes de su amplia experiencia, queremos conocer su opinión respecto al aislamiento sísmico como el futuro para tener ciudades resilientes. En primer lugar, queremos que nos cuente en qué consiste el aislamiento sísmico. Mira, el aislamiento sísmico consiste en colocar en un nivel horizontal de la estructura, en un plano que nosotros llamamos la interfaz de aislamiento, unos dispositivos que son especialmente diseñados para darle protección sísmica a todo lo que está sobre los aisladores sísmicos. Hay bastantes tipos de dispositivos, están los dispositivos generalmente los friccionales y también los elastoméricos, pero ambos cumplen una característica bien particular, que es que lateralmente son bastante más flexibles que la estructura. Y eso trae un montón de beneficios para el desempeño sísmico. Muchas gracias por la respuesta. En función de los beneficios que usted menciona, ¿cuál es la ventaja de emplear aisladores sísmicos en estructuras? Exacto, para poder entender las ventajas hay que entender primero cuál es el efecto de los terremotos sobre la estructura. El terremoto finalmente es un movimiento en la base, que tiene una componente vertical y tiene también una componente horizontal. Y históricamente hemos visto que las estructuras son más dañadas usualmente debido a este movimiento horizontal. Entonces, como les mencioné anteriormente, los dispositivos de aislamiento sísmico tienen las características de que horizontalmente son mucho más flexibles que la estructura. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que cuando llegue el movimiento horizontal del terremoto, esa deformación se tiende a concentrar en estos dispositivos y no traspase hacia la estructura. Y el impacto directo de eso es que finalmente la estructura que está sobre los aisladores sísmicos tiene menores aceleraciones y menores desplazamientos también, tanto entre pisos como desplazamientos totales. Y eso correlaciona directamente con daño, ¿ya? Por ejemplo, al tener menores aceleraciones vamos a tener menor daño en el contenido, en todos los contenidos que son susceptibles a volcarse, ya especialmente si tenemos cosas esbeltas con centro de masas alto, esos dispositivos o ese tipo de daño va a disminuir producto de que el aislamiento sísmico baja la aceleración de la estructura. Por otro lado, si es que bajamos las deformaciones entre pisos y bajamos las deformaciones totales, la consecuencia directa es que tenemos menor daño en los elementos estructurales propiamente tal. Se podría decir que una estructura correctamente diseñada con aislamiento sísmico es más segura que una estructura diseñada empleando la filosofía tradicional del diseño sismo resistente. Sí, sin ninguna duda. Por lo que mencioné anteriormente, finalmente el aislamiento sísmico eh, hace que mucha de la energía que el terremoto trae no se traspase hacia la estructura y por lo tanto la demanda sísmica sobre la estructura tiende a ser menor. Sea, eso se traduce directamente en menor daño y menor, tanto en la estructura como en el contenido, y por lo tanto mayor seguridad. Y así lo reconoce también los códigos sismoresistentes, como veremos después en el curso. Después de haber escuchado todas sus opiniones respecto al aislamiento sísmico, una pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué tan costoso es emplear aislamiento sísmico en edificaciones respecto a las estructuras sin aislamiento? Mira, el costo va a depender de muchas cosas. Hay algunos aspectos que aumentan el costo y otros que eventualmente los disminuyen. Por ejemplo, el costo de los dispositivos propiamente tal es un costo adicional, ya, obvio. También como el edificio va a tender a moverse, respecto a su entorno que no está con aislamiento sísmico, todas las instalaciones que crucen esta interfaz de aislamiento tienen que tener conexiones flexibles que sean capaces de absorber esta información. Eso también es un costo adicional. Sin embargo, muchas veces esos costos adicionales pueden verse disminuidos por ejemplo, diseñar con una fuerza sísmica menor, producto de que por la adición de estos aisladores sísmicos, la estructura ahora tiene un mayor periodo y por lo tanto una menor demanda sísmica. Eso a veces puede contrarrestar un poco el costo de implementar este tipo de tecnologías. Si tuviéramos que ponerle un número, obviamente depende mucho del proyecto en particular, por lo que les acabo de comentar, pues si tuviéramos que darle un número, yo me atrevería a decir que anda del orden de 20 a 30 dólares por metro cuadrado el costo de implementar esto en una edificación. Y eso si lo comparamos contra el costo de construcción de un proyecto es un porcentaje bastante menor. Y acá estamos hablando solamente de costo de construcción. También hay otros aspectos que se deben tener en cuenta, especialmente cuando tú vas a ocupar la estructura durante toda la vida, que son los costos directos de, por ejemplo, no ocuparla, producto de que tienes que evacuar la estructura por haber tenido daño, ya sean elementos estructurales o no estructurales después de un terremoto.
Eso es un costo que no es de costo de construcción, pero sí es parte del costo del ciclo de vida de la estructura que se ve fuertemente disminuido al poder implementar sistemas de aislamiento sísmico también. Muy amable, muy interesante realmente esa opinión. Vemos que el costo es pequeño y los beneficios, las ventajas que trae para la estructura, para sus ocupantes, es muy grande. ¿Cuál es su opinión respecto al futuro de las estructuras con aislamiento sísmico en Sudamérica? Ya, miren, en Sudamérica, en toda la costa oeste, tenemos una amenaza sísmica latente, producto que estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, y por lo tanto estamos sometidos constantemente a terremotos, ¿ya? Terremotos de gran magnitud, liberan gran cantidad de energía. Esos terremotos también ocasionan una gran cantidad de daños. Por otro lado, la sociedad hoy en día cada vez nos está solicitando a nosotros desempeños sísmicos que son más allá, que van un poco más allá que simplemente evitar el colapso de la estructura para este tipo de terremotos. Y eso es algo que yo creo países sudamericanos tenemos que ir avanzando en esa dirección, puesto que no tenemos recursos, por ejemplo, para poder reconstruir simplemente todas nuestras ciudades después de que venga un gran terremoto. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia lo que hoy en día se llama la resiliencia, que no es otra cosa que tener la capacidad de poder recuperarse de manera rápida y volver a funcionar normalmente después de un evento adverso. En ese sentido, en pos de buscar la resiliencia, los sistemas de aislamiento sísmico son una gran estrategia porque justamente lo que hacen es disminuir el daño, ya tanto daño estructural y no estructural. Y por eso se ve hoy en día que muchos países están propiciando el uso de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, Perú hoy en día exige prácticamente para todos los recintos hospitalarios, públicos o privados, que tengan este tipo de tecnología. Y eso va en esa dirección. Por supuesto que un recinto hospitalario tiene que ser algo que esté, ojalá, completamente operativo desde un punto remoto, porque justamente va a ser el instante en el cual se va a exigir su uso va a ser mayormente exigido. No sirve nada que un recinto hospitalario, por ejemplo, simplemente no colapse por un terremoto severo. Tenemos que lograr que este esté completamente operativo y el aislamiento sísmico va en esa dirección. Muy amable por sus respuestas y por su tiempo. Le agradecemos mucho. Estas opiniones son muy importantes para nosotros y creo para la región. Como lo ha dicho, los países como Ecuador, Perú, Chile, Colombia, entre otros, hemos tenido una historia trágica relacionada con los sismos. Es una pena que después de estos eventos tengamos que contemplar colapsos de estructuras, víctimas mortales en especial, y que no se pueda dar una operación en hospitales o infraestructura esencial a quienes lo necesitan en ese momento. Muchas gracias en realidad por sus opiniones y por su tiempo. ¿No? Y complementar solamente que estas ventajas no son solamente teóricas, sino que ya han sido puestas, son evidencia empírica que se ha demostrado tras terremotos de magnitud considerable, como por ejemplo lo ocurrido en Chile el año 2010, donde existían estructuras con elementos sísmicos que tuvieron un desempeño destacado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.